Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Majo y en el video de hoy vamos a estar analizando índices bursátiles. ¿Qué nos prepara esta semana Wall Street? Bueno, esta semana sin duda, se viene una de las semanas más interesantes de Wall Street porque continuamos con la temporada de earnings. Sí, la temporada de earnings comenzó hace aproximadamente 3 semanas. Los earnings es el reporte trimestral de las compañías donde las empresas reportan sus ganancias y por supuesto esto genera fuertes movimientos en algunos activos, incluso algunas veces pueden impactar los índices bursátiles. Esta semana se viene una de las semanas más interesantes porque entrega prácticamente lo pesado de tecnología que tiene mucho peso tanto en el Standard Poor's 500 como en el Nasdaq. A nivel general hemos tenido un mercado que se ha mantenido en una zona de rango y bueno, esto se debe por supuesto a que todavía tenemos una cierta incertidumbre en torno a todo el ambiente macroeconómico, en torno a los datos de inflación, en torno al aumento de las tasas de interés, la próxima reunión de la Reserva Federal y por supuesto ahorita el enfoque entonces viene siendo la temporada de earnings. Antes de analizar los índices bursátiles, observemos el calendario de esta semana de earnings y fíjese que esto pues lo sacamos de Earnings Whispers, esta página web. Y bueno, fíjense que mañana tenemos earnings de Coca-Cola, el martes tenemos earnings de UPS, tenemos earnings de General Motors, tenemos earnings de McDonald's, tenemos earnings de General Electric. Después del cierre tenemos Microsoft, Alphabet, FAN, fuerte de tecnología, Visa, Chipotle. El día miércoles tenemos Boeing, luego tenemos Meta, tenemos Roku, el jueves tenemos American Airlines, tenemos Caterpillar, tenemos Mastercard. Jueves, después del cierre, continuamos con tecnología, Amazon, Intel, Snapchat. Y el día viernes tenemos energía, ExxonMobil y Chevron. Sin duda, entonces, una semana bastante interesante tanto para el Dow Jones como para el Standard Poor's 500 y, por supuesto, para el Nasdaq. Fuertes activos. Vamos entonces a analizar los índices bursátiles entonces y ver qué niveles podemos observar entonces para esta semana. Tenemos el SPY acá en una temporalidad de velas diarias y cuando observamos entonces el SPY, en este punto podemos observar entonces que el SPY es el ETF del Standard Poor's 500. Si observamos la gráfica, prácticamente y observamos todo el año de negociación, desde abril del año pasado hasta ahora, lo que hemos visto en el SPY es prácticamente se ha mantenido en una zona de rango. Por supuesto, venimos de un 2022 donde hemos tenido un mercado totalmente bajista, con mucha debilidad, y ahora mismo entonces lo que hemos tenido es este mercado, este SPY en una zona de rango y prácticamente desde que comenzó el año, desde que comenzó este 2023, se ha mantenido en un rango igual. Al corto plazo pudiéramos decir que el SPY sigue manteniendo este movimiento alcista desde los mínimos de marzo hasta ahora, hasta abril, ¿sí? Hasta abril, hasta la semana pasada, prácticamente seguimos teniendo una serie de mínimos cada vez más altos acá y tenemos como una pequeña tendencia alcista en esta zona, pero estamos llegando a una zona de resistencia y la zona de resistencia, fuerte zona de resistencia que se ha manejado este año, donde tuvimos un rechazo prácticamente en febrero de este año, viene siendo aproximadamente la zona de los 418. Justamente ahora mismo estamos cerca de esa zona de los 418, lo único que por supuesto el SPY se ha mantenido acá, en este rango totalmente, entre los 408 y aproximadamente la zona de los 415 y tenemos aproximadamente 3 semanas en ese rango. Por supuesto vale la pena recalcar también que tenemos unos niveles de volatilidad súper bajos y en un ratico lo vamos a estar observando. Entonces los niveles que yo tengo para el SPY en este punto y que me gusta, viene siendo como zona de soporte, le tengo la zona de los 412, me parece que la zona de los 412 es un fuerte soporte, incluso si tomamos, cuando hice esta pequeña línea acá con los mínimos, observan que justamente esta pequeña línea de tendencia coincide allí, converge allí en la zona de los 412, entonces podemos utilizar eso como una zona de soporte. Entonces un nivel que yo tengo para esta semana, si sostiene la zona de los 412, pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 415, 415, incluso la zona de los 415,54, ese es un fuerte nivel de resistencia. Ahora, ese movimiento de la zona de los 412 a los 415, aproximadamente un movimiento de 3 puntos, es un movimiento pequeño y seguiría estando en zona de rango.
Para buscar una salida de este pequeño rango, yo estaría buscando, para mí tendría que irse por arriba de la zona de los 415,54 para enfrentarse con otro fuerte nivel de resistencia, que viene siendo aproximadamente la zona de los 417,80, 418, misma zona que viene siendo entonces los máximos de febrero, donde tuvimos ese rechazo. Como zona de soporte, yo considero que todavía se sigue manteniendo bastante bien el SPY. Todavía lo siguen manteniendo, me parece que lo están manteniendo acá en una zona de rango, pero se sigue manteniendo bastante bien al corto plazo. Una ruptura de la zona de los 410, por supuesto, lo que pudiera llevar al ETF a la zona de los 408, y ese vendría siendo entonces nuevamente una zona de soporte que, fíjense, ha sido una zona que ha mantenido en todo lo que ha sido el mes de abril. Entonces, niveles para el SPY de esta semana le tengo. Si mantiene la zona de los 412, buscar un movimiento hacia la zona de los 415, pero el fuerte nivel de resistencia acá viene siendo los 415,63 para buscar un movimiento hacia la zona de los 418. Y si hay una ruptura de los 410, pudiéramos tener un movimiento hacia los 408, y si hay una ruptura de esos 408, volvemos entonces a estos mínimos de acá de abril nuevamente, que viene siendo entonces la zona de los 406. El VIX, volatilidad del Standard & Poor's 500, el índice del miedo. La volatilidad está en zona de mínimos. Es una de las cosas sin duda que me ha llamado muchísimo la atención, porque todo el 2022 fue un año extremadamente desafiante. El 2022 fue un año extremadamente desafiante porque fue un año de mucha volatilidad. La volatilidad no solamente subió, sino que la volatilidad se mantuvo al alza, lo que provocó, por supuesto, en el Standard & Poor's 500 fuertes movimientos. Tuvimos un mercado bajista, pero un mercado con fuertes oscilaciones, un mercado choppy. No teníamos una volatilidad tan baja desde enero del año pasado. Si observan acá, prácticamente esto fue enero del año pasado, que tuvimos esa volatilidad bajita en 16. La volatilidad no había retrocedido por un poco más de un año y ahora mismo tenemos una volatilidad, un VIX en 16,77. ¿Qué significa un VIX con 16,77? Bueno, que ahora las oscilaciones del Standard & Poor's 500 entonces van a ser un poco menor. Y es por eso entonces que hemos visto estos últimos días un SPY, que es el ETF, un Standard & Poor's 500 que se ha movido un poco más lento, que se ha mantenido un poco más rango, y eso a medida que el VIX baja. Cuando el VIX disminuye, por supuesto, entonces las oscilaciones del Standard & Poor's 500 van a ser menores, entonces nosotros lo que vemos es un mercado tranquilo, sin muchas oscilaciones, y eso es entonces lo que tenemos acá con esta volatilidad baja. ¿Esto pudiera cambiar con los earnings esta semana? Pudiera ser. Como entregan muy fuertes, activos muy fuertes del sector tecnológico, puede ser que aumente un poquito la volatilidad, disculpe, aumente un poquito la volatilidad y por supuesto tengamos un poco más de rango en el Standard & Poor's 500. Ahora, observemos el QQQ. El QQQ es el ETF del Nasdaq. El QQQ en términos generales se sigue manteniendo bastante bien. Incluso yo pudiera decir que el QQQ es uno de mis favoritos en este punto. Podría decir que el QQQ es uno de mis favoritos en este punto, se sigue manteniendo bastante bien. Por supuesto, en lo que va de año también hemos tenido un pequeño rango, sin embargo, prácticamente desde que comenzó el 2023, fíjense que hemos tenido un movimiento, una tendencia alcista sostenida acá, por supuesto, con este pequeño retroceso que tuvimos entre febrero y marzo, pero se ha mantenido bastante bien. Incluso me gusta un poco más que el SPY en este punto. El QQQ sigue estando, o el Nasdaq sigue estando en una fuerte zona de rango. Observen este movimiento acá, una pequeña zona de consolidación allí donde ha estado el QQQ y ahí ha estado metido. Entonces, mientras estamos en esa zona de rango, por supuesto, no hay una tendencia a corto plazo, no hay. Una zona de rango y allí lo que hacen es mantener al activo y por supuesto se hace un poco desafiante especular, para especular sobre todo lo que hacemos swing trading, que es el área donde yo suelo trabajar, y sobre todo con options, que es el área que yo también suelo trabajar. Entonces, ¿qué niveles yo tengo para el QQQ para esta semana? El rango, mientras se mantenga entre los 315 y la zona de los 321, es un rango totalmente. Allí, incluso en este rango, hay un nivel medio que lo pudiéramos tomar acá, que viene siendo esta zona aproximadamente de los 318,12. Esta zona de los 318,12 pudiera ser un nivel de resistencia y que pudiéramos tomar en consideración para especular dentro de ese rango. Entonces, los niveles que yo tengo en el QQQ es como nivel de soporte. Por supuesto, tengo la zona baja del rango, que viene siendo aproximadamente esta zona que tenemos acá entre los
315 y los 314,45. Acuérdense que los niveles de soporte y resistencia no es un precio exacto, sino es un rango. Entonces, como zona de soporte, le tengo esta zona, los 314,45, y si hay una ruptura de esa zona, pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 312,21. Ese es el rango que le tengo al QQQ, en este caso como zona de soporte. Entonces, si no sostiene los 315, lo más probable pueda buscar un movimiento hacia los 312,21, que fíjense que sigue siendo una zona clave. Esta zona que tenemos acá es una zona clave, voy a marcarla acá. Esa zona viene siendo aproximadamente los 312,50. A ver, sí, 312,50. Fíjense que justamente ahí tuvimos el rechazo, luego el movimiento alcista del fuerte que tuvimos a principio de año, que tuvimos este declive, fue zona de resistencia, y justamente para todo lo que ha sido marzo fue zona de resistencia y abril ha sido una zona de soporte. Entonces es un fuerte nivel de soporte. Si hay una ruptura, entonces esa zona de los 315, pudiéramos buscar un movimiento a esa zona de los 312,50. Y al alza, si hay una ruptura de la zona de los 318, que es el nivel este nivel del medio, pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 321. Independientemente, ese movimiento de los 312 a los 318 a los 321 es un movimiento pequeño, y sí puede ser un movimiento pequeño al alza, pero seguiría estando en zona de rango también. ¿Qué nivel tendría que superar el QQQ para poder salir de este rango? Los 321,44 aproximadamente. Ese es el nivel que tenemos que pasar acá. Los 321, esta zona que tenemos acá. Vamos a acercarlo un poquito acá. Incluso vamos a colocar una alerta allí. Y en esta zona, entonces, los 321,46, fíjense que acabo de colocar mi alerta allí, y si hay una ruptura, entonces esos 321,46 pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 325. Ese es el movimiento pequeño que pudiéramos buscar entonces acá en el QQQ, una ruptura a los 321,46 hacia la zona de los 325, y ya saldríamos prácticamente de este rango acá, y pudiéramos entonces buscar una continuidad de este movimiento alcista. Solamente si llega a ser la ruptura de esos 321, porque hasta el momento no ha podido sostener esa zona. Ok, vamos ahora entonces con otro índice y vamos a analizar ahora el IWM. El IWM es el ETF del Russell 2000. Es otro ETF que a mí me gusta analizar, ¿no? El ETF del Russell 2000. Incluso suelo especular mucho con él. Por supuesto, el IWM fue muy afectado por los bancos, por el movimiento que tuvimos con los bancos hace aproximadamente un mes, con el colapso del banco de Silicon Valley. Eso arrastró totalmente al sector bancario, y el IWM se vio muy afectado por este retroceso de los bancos, y desde allí prácticamente se ha mantenido en una zona de mínimos, ¿ok? Prácticamente se ha mantenido en esta zona de rango, en esta zona de mínimo, entre la zona de los 170 y la zona de los 180. Hasta el momento no me gusta mucho el IWM, me parece que todavía se sigue manteniendo ahí, incluso lo observo todavía con mucha debilidad, pero yo estuve trazando esta pequeña línea acá, con esta serie de mínimos, y observamos entonces que se ha mantenido bastante bien en esta zona. Sin embargo, todavía lo veo un poco débil para buscar movimientos al alza. Yo le tengo una alerta en la zona de los 179,71, y si hay una ruptura de esa zona, yo sí pudiera considerar buscar posiciones al alza en el IWM, si hay una ruptura de esta zona, porque fíjense que esa zona, dice, está muy clarito, esta de acá. Si hay una ruptura de esta zona, incluso para mí el nivel clave vendría siendo la zona de los 180. Si hay una ruptura de esta zona de los 179,71 o 180, prácticamente nos quitamos toda esta zona de ruido, se lleva un fuerte nivel de resistencia, y aquí pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 181,25, que justamente ahí está la media móvil de 200 periodos, que es esa línea que ustedes ven allí, y el promedio móvil de 50 periodos, que es esa otra línea que ustedes ven allí. Entonces, de ser una ruptura de esa zona de los 180, ahí sí veo que es probable, pudiéramos buscar un movimiento hacia la zona de los 181,26, ese movimiento pequeño aquí. A la baja igual me parece que todavía, me está interesante, y me parece que todavía está un poco débil, pero como todavía continúa en una zona de rango, yo
para buscar movimientos bajistas yo esperaría un poco más. Yo especularía con el IWM a la baja si me hace la ruptura aproximadamente de la zona de los 175,11, porque ha estado en esta zona de rango. Entonces, si me hace la ruptura, estos 175,11, primero se lleva esta micro tendencia alcista allí. Y, por supuesto, pudiera haber un poco más de debilidad, esta ruptura de los 175,11, y ya buscar aquí movimientos hacia los 173,39 o incluso hacia la zona de los 172, y este simplemente sería un pullback para seguir buscando movimientos bajistas. Pero no voy a buscar un movimiento bajista a menos que me haga la ruptura de la zona de los 175, que es cuando lo observo con debilidad. Entonces, en términos generales, el SPY o mi perspectiva para esta semana es que sin duda los earnings van a ser el foco totalmente. Entonces, por supuesto, vamos a tener unos índices bursátiles y unos ETF, el SPY, el IWM y el QQQ, que se van a estar moviendo en torno a estos resultados, porque hay muchos activos que entregan esta semana que tienen mucho peso en los índices bursátiles y, por supuesto, eso va a provocar movimientos en los índices en los after hours. Entonces, allí es probable que podamos tener un mercado choppy que se vaya entonces a estar moviendo dependiendo entonces de estos grandes activos que entregan esta semana, como los grandes activos de tecnología. Espero que les haya gustado este análisis. Les recuerdo que todos estos análisis simplemente son con fines educativos y no se olvide de suscribirse a mi canal.